Para yo poder entonces recibir el espíritu de vida, yo necesito entender que yo soy un pecador y necesito de Cristo, porque Él es el único que me puede dar vida. Tal vez vamos a algunos versículos bíblicos, pero necesito que usted abra su mente. Necesito que usted prepare su espíritu para recibir esto de una manera real. Ahora, le voy a decir por qué le estoy hablando de una manera real. Porque lo que voy a hablar aquí son cosas que pertenecen al cielo, pertenecen a lo sobrenatural. Pero resulta que Dios nos ha llamado a una esfera sobrenatural. Nos ha llamado a vivir cosas que parecen irreales. Si usted lee la palabra de Dios, usted tiene que darse cuenta de eso. Yo no sé si usted no ha tomado esa conciencia cuando lee la palabra. Y Jesús, estando con sus discípulos, les enseñó muchas cosas que no tenían que ver, aunque la enseñaba por parábolas, no tenían que ver nada con la tierra, tenían que ver con el cielo, tenían que ver con el trabajo celestial aquí en la tierra, por lo tanto estaban basadas en cosas celestiales. Un ejemplo de esto, cuando Jesús con sus discípulos les habla de que ya los campos están listos para la cosecha, pero resulta que faltaban como unos 4 o 5 meses para que la cosecha se diera realmente, desde el punto de vista natural, la cosecha del trigo. Y ellos entonces refutaron a Jesús y le dijeron, lo que pasa es que, Señor, todavía no es tiempo de cosecha, todavía no es tiempo de tomar ese trabajo. Y Jesús le dijo, lo que pasa es que ustedes tienen la mirada, los ojos puestos en las cosas naturales, pero yo les estoy hablando de las cosas espirituales. La cosecha no tenía nada que ver con el trigo, que era lo natural, tenía que ver con las almas, que era lo espiritual. Y entonces los discípulos comenzaron a comprender que sus vidas estaban envueltas en algo que era mayor que lo natural. Era lo sobrenatural. Y entonces ellos tuvieron que aprender a verse, ellos como quienes eran, y a mirar a través, no de los ojos naturales, sino de los ojos espirituales. De eso voy a hablar hoy. Y por eso es que necesito su mente y su corazón abierto. ¿Amén? Ok. Vamos a empezar con Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios 2, versículo 4 al 7. Tiempo. Dice lo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Entonces, esta es la primera cosa sobrenatural. Tenemos que tomar en cuenta lo que estamos leyendo, ¿verdad? Esto es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Entonces, él está enseñando algunas cosas que tienen que ver con la gracia. Y esto es sobrenatural. Porque aquí le está enseñando a ellos algo que tiene que ver con su condición, pero no una condición natural. Porque le está hablando a aquellos que están vivos naturalmente, pero que estaban muertos. Exactamente, ¿se da cuenta? O sea, tenemos que ubicar las cosas donde van para poder nosotros entender esta dimensión y poder también comprender la magnitud y el valor que tiene. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, si usted desglosa esto, sencillamente, aquí para ponerlo blanco y negro es, estabas muerto y un muerto no puede hacer nada, pero te resucitaron. Punto. Ahora, ¿quién te resucitó? Tú no te resucitaste, porque tú estabas ¿cómo? Muerto. Pero te dieron vida, ¿correcto? ¿Y esa vida quién te la dio? Jesús. Entonces, ahora tú eres uno que estaba muerto, pero que ahora vive. Pero en realidad no estabas muerto físicamente. ¿Cómo estabas muerto? Por lo tanto, ahora el que te dio vida te va a enseñar cómo vivir este estilo de vida. Porque tú estabas ¿cómo? Un muerto no puede hacer nada. No sabías, no sabes. Entonces, ahora Jesús te va a enseñar esto. Y es aquí donde voy. Porque esto es muy importante, amados.
La iglesia tiene que entrar ya en la dimensión de lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es lo que nos han enseñado a través de las películas de Disney, con el genie, el genio de la lámpara, ¿no? Y las otras cosas que uno aprende. No, lo sobrenatural es real. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a acompañar en nuestra mente lógica lo sobrenatural con cosas que son fuera de lo que realmente Jesús quiere que tú aprendas. Esto es algo tan sencillo y tan fácil de comprender, pero es tan difícil de aceptar. ¿Ves? Porque, ¿cómo es que yo estaba muerto? Pues en pecado. Pero entonces tienes que declararte como pecador. Y aquí está el asunto. Tu lógica no te permite declararte algo que tú no crees que tú eres. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A la Biblia? Bueno. A la Biblia, el teléfono. ¿Le crees a la Biblia, a la palabra, o te vas a creer a ti? ¿Se da cuenta? Entonces, yo le voy a hablar de otras cosas de las cuales usted tiene que empezar a tomar conciencia. Y le voy a hablar de esto del que estaba ministrando mi esposa. Y por eso es que Dios me ratificó el mensaje. Yo me reía ahí. Yo decía, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba hablando de poder, de sacarte de esa depresión y llevarte a otro. Pero yo digo, pero ¿y cómo? ¿Con qué se come? Estando muertos nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Levante su mano y diga, soy salvo, no porque me salvé, sino Dios me salvó por gracia. Me regaló la vida, aunque no la merecía. Entonces, esa es una realidad espiritual. Diga conmigo, una realidad espiritual. O sea, esto yo no le estoy inventando, esto yo no le estoy hablando cuentos de hadas, esto es una realidad espiritual. La pregunta es si la crees o no. Por eso yo tengo que llegar a hablar de la fe. Y Dios nos capacita a través de ella. Efesios lo dice. Vamos a leer ahí. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en qué cosa? Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y repite otra vez entonces en el versículo 8, porque por gracias soy salvo. Ahora aclara, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de ¿quién? De Dios. Ok. Eso es para que nadie se gloríe. Para que no diga cuando llegues al cielo, no, yo hice todo para salvarme. No, no puedes hacer nada porque un muerto no puede hacer absolutamente nada. ¿Correcto? Ok. Ahora, en el versículo que quiero centrarme, porque hay mucha riqueza aquí, pero en el versículo que quiero centrarme es el versículo 6, que habla que juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está hablando de esto Pablo a los Efesios? Porque en ese tiempo, recuerden, ya Cristo había sido ¿qué? Crucificado. Pero también había ¿qué? Resucitado. Y eso estaba fresquito. ¿Ve? Eso estaba fresquito. Apenas había pasado unos años. Y de pronto Pablo ahora le da a la iglesia una plataforma para que ellos puedan montar su vida y de ahí en adelante poder caminar de una manera diferente. Entonces ahora les dice a ellos, le dice, así como Cristo resucitó, tú también en ese momento resucitaste. Y esto es para nosotros también, aunque hayan pasado tantos años. Esto es una cosa impresionante. Está conmigo, le dije que le iba a hablar de cosas sobrenaturales. ¿Verdad? Y tenemos que comprenderlo, tenemos que hacerlo nuestro, porque si no, tú vas a vivir una vida mediocre.
Si tú no crees que Cristo resucitó y con Él tú resucitaste, tú todavía entonces estás en la mitad del camino. Con un pie aquí y con otro acá. ¿Verdad? Por eso la mami de Gisela partió hace unos días con el Señor. Y bueno, estuvimos comunicándonos. Lastimosamente no pude ir. Estuvo el pastor Daniel allí, que fue muy lindo. Pero una de las cosas que yo le dije a Gisela, le dije, Gise, nosotros tenemos la esperanza de gloria. Y no es solamente para decirle, para que cálmate. No. Yo le hablé, le dije, recuerda lo que la palabra dice, que la esperanza de gloria es, número 1, que todos resucitaremos. Número 2, que hay un lugar en el cielo que está preparado para cada uno de nosotros. ¿Correcto? ¿Está conmigo, verdad? Aunque recuerden que el cielo no tiene valor por sí mismo. Tú vas al cielo porque vas al Padre. Porque el Padre es el que le da valor al cielo. ¿Ves? Entonces, yo voy al Padre, y el Padre me da a mí un lugar y me dice, este va a ser tu lugar. Ven, hijo amado. ¿Por qué? Porque me recibiste, esto es una cosa tremenda. En mi Hijo Jesús, tú recibiste mi vida, tú recibiste mi herencia, tú recibiste todo lo que yo te di, tú lo recibiste allá. Ahora tú vas a gozar. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza de gloria para nosotros, ¿correcto? Esto es importante, porque si tú no crees en eso, nada más, y esto es lo, entre comillas, ¿no? Porque entonces queremos creer en otras cosas, pero no vas a tener la capacidad si ni siquiera crees en la obra de Cristo, algo que tú no hiciste. Y esa es la gracia. ¿Cómo vas entonces, escucha esto, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo? Si no crees entonces en que resucitaste con Él, menos vas a creer que estás sentado en lugares celestiales. Ahora yo les pregunto, ¿dónde están sentados ustedes? Naturalmente en una silla. Claro. Mi esposa ya contestando. Esta es mi primera, la alumna favorita mía. ¿Dónde están sentados ustedes? Hoy, aquí. En David. Pero espiritualmente, ¿dónde están sentados? En lugares celestiales. ¿De verdad ustedes están sentados en lugares celestiales? ¿Ve? Por eso les dije, yo voy a llevarlos a una realidad espiritual. O es mentiroso Dios, o somos nosotros los que no comprendemos la palabra y no vivimos la dimensión. Porque esto es una realidad presente, actual. Pablo habla y dice, no dice, y asimismo nos sentará. No, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que si Cristo Jesús resucitó, pero no crees en la resurrección, entonces ¿cómo vas a estar sentado en los lugares celestiales? Porque lo que hizo que se sentara en lugares celestiales fue la resurrección. Pero ¿cómo vas a creer entonces en el poder de la vida si tú todavía, escúchame, no crees que eres pecador y que estás muerto en pecado? ¿Te das cuenta? Este es el punto y tenemos que entender esta progresión. Para yo poder entonces recibir el espíritu de vida, yo necesito entender que yo soy un pecador y necesito de Cristo porque Él es el único que me puede dar vida. Pero si Él me dio vida, entonces ya mi resurrección está asegurada en Cristo. Y ya, aunque yo esté sentado en una silla hoy, yo no estoy sentado nada más en esa silla. Mi vida está sentada en Cristo en los lugares celestiales. ¿Tú estás entendiendo eso? Diga conmigo, por representación. Ahora, ¿y por qué le estoy hablando de eso? Gracias por preguntar. Porque el Señor me estaba hablando precisamente de lo que mi esposa estaba aquí ministrando. Que la iglesia ha entrado, no solamente esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, ha entrado como cuerpo, sí, en una incertidumbre traída por algunas cosas que el enemigo usó en este año y pareciera que el poder de Dios se acabó. Pareciera que ya Dios no actúa. Pareciera que Dios
Es más, si un no sale, ya nosotros nos ajustamos al no. Si algo no salió, ya yo me ajusté a eso. Espérate, pero es que Dios no nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado a ser los representantes de un reino en esta tierra que tienen un poder que los respalda como el gobierno que los gobierna. ¿Me estás entendiendo? Por eso, cuando usted va afuera y usted es ciudadano americano y tiene el pasaporte americano y usted llega a la embajada americana en cualquier país y usted dice, soy americano, las puertas de esa embajada se abren inmediatamente para usted. ¿Por qué? Porque esa es la embajada que representa, ¿qué? El gobierno. Y si algo te pasa, entre comillas, y tú dices, soy ciudadano americano, y tú llamas a la embajada, el poder que te respalda no es el poder del país donde usted está, es el poder del país de donde usted es. Y esa es, inmediatamente la embajada americana te manda un abogado, te manda a alguien para que tú puedas entonces, a través de ese poder, empezar a establecer lo que se necesita establecer en el momento de lo que estás viviendo. El problema, resolverlo, si hay que hacer algo, pues se hace. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Entonces, escúcheme, usted tiene que operar en la tierra como quien usted es. Por eso usted no puede sencillamente concretar su vida a la acción del mundo, a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo te dice, porque Él no es el que te rige. El gobierno que te rige a ti es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y tú debes entender esto para poder operar. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que tú entiendas que hay dos cosas que pueden robarte todo esto. Una de las cosas es cuando el enemigo nos mantiene en ignorancia. O sea, la ignorancia de la palabra en nosotros. ¿Y por qué digo el enemigo? Porque la ignorancia viene, yo lo creo así, de la negligencia. No porque no hay herramientas, es que no trabajo, es porque no quiero trabajar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no es porque no hay oportunidades en la iglesia para que te prepares, es porque no le estoy dando el tiempo, no quiero. Considero que son más importantes otras cosas. Entonces el enemigo te pone otras cosas y tú olvidas lo que es importante. Y cuando llega el momento del problema, lo que vas a sacar del tesoro es lo que tienes. Nadie da de lo que no tiene. Y si hay ignorancia, pues solamente vas a poder dar de lo que sabes, no de lo que ignoras. ¿Está conmigo? Y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos. Porque la Biblia no es para tenerla de lujo en la casa. La Biblia no es nada más para leerla de vez en cuando. La Biblia es el libro del manual de tu nueva vida. Ahí están tus promesas, ahí está tu herencia. Pero si tú no la lees, si tú no sabes, si tú no entiendes, ¿cómo entonces vas a vivir esa dimensión? Es imposible. Entonces, ¿qué dimensión vivo, pastor? Gracias por preguntar. La que tú quieras vivir. En este caso, quien decide eres tú. No Dios, Dios te da todo. Dios no te lo da por medida, Dios te lo da todo. Desde el huerto del Edén. Dios nos dio todo, se reservó algo. ¿Qué hizo Dios? Sí, pero ¿nos dio qué primero? ¿Y qué hizo después? O sea, Él lo dio, pero se reservó. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? En Adán, tú y yo estábamos representados. Y cuando Cristo viene a tu vida, Dios no quiere nada más darte el parte. Dios te lo quiere dar, pero siempre se va a reservar algo. Aprovecho para decirles esto. Esto es importante. Por eso, si usted todavía está pensando que el diezmo es para robarle la plata, no ha salido todavía de la etapa de que estás muerto.
Dios quiere que tú vivas una vida tremenda. Repito, Dios quiere que tú vivas una vida tremenda, pero no una vida fácil. Voy a repetir eso. Dios quiere que vivas una vida tremenda, abundante, próspera, pero no una vida fácil. Y nosotros pensamos al contrario. Yo quiero todo, pero fácil. Que yo no tenga que invertir, que yo no tenga que sufrir, que yo no tenga que hacer absolutamente nada, sino que Dios me lo ponga todo. Que cambie a mi mujer y yo no cambie. Que me llegue la plata aunque la malgaste. Que siempre haya provisión, pero yo sigo siendo infiel. Ignorancia. Fantasía. Irrealidad del reino. Eso no trabaja así. Entonces, la ignorancia mata la vida espiritual. Isaías 5, por favor, venga conmigo, del versículo 13. Vamos del 11, desde el 11. Mire lo que pasa, que esto describe la cosa. Dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la borrachera, la sabrosura, lo bacano, cool. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Chévere, bacano. Estamos usando la vida. Sigue, por favor. 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Pues sencillo. Todo el que vive enrumbado todo el tiempo, ¿verdad? Que piensa que la vida se hizo es para trabajar y para rumbear. Para trabajar y para fiestar. Para trabajar y para irme para atrás. Para trabajar, pero ellos no piensan en Dios. Pero sin embargo son hijos, porque le está hablando al pueblo. Por eso le digo, ¿recibiste a Cristo? Ok, ya estás para otra dimensión de vida. Pero ellos siguen así. ¿Qué sigue, por favor? Por tanto, mi pueblo fue llevado ¿qué? Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Escucha esto. Y su multitud se secó ¿de qué? O sea, estaban preparados para la gloria y para la prosperidad. Pero su gloria se murió de hambre. ¿Cuándo? Esto yo nunca lo había visto. ¿Cuándo una gloria se muere de hambre? Cuando no se le alimenta. Cuando tú no la alimentas con la palabra. Porque la gloria que a ti te pertenece, escúchame, no es ni siquiera la que tus fuerzas te pueden dar, es la que Dios te quiere dar. Y esa gloria pereció de hambre, se murió de hambre. ¿Por qué? Porque no conocieron a quién, a Dios. Entonces, usted no se da cuenta que hay personas que hoy en día tienen este comportamiento, ¿verdad? No estoy hablando de nadie, estoy hablando de personas. Volteate al que tienes al lado o al que tienes, el pastor no va a hablar de ti. Él va a hablar de mí. Ok. Mentira, estoy molestando. Ok. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque me contamino. ¿Verdad? Pero van al trabajo. Van a cualquier otra parte, van a las fiestas, van al restaurante, pero no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me contamino. Perdónenme, tú mismo te estás vendiendo un plato de lentejas. No tiene sentido. Tienes que ser real contigo mismo. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque no quiero. ¿Qué estás haciendo? Alejándote ¿de qué? Del conocimiento y la vida de Dios, que es la que realmente va a alimentar tu gloria. ¿Qué es entonces lo que nos quita esa dimensión de vida que Dios quiere? Número uno, que nos quita la herencia, la multiplicación, la bendición. ¿Cuál es? Diga conmigo, la ignorancia. ¿De qué? De Dios, de su palabra. Si tú no
recibes esto, jamás tú vas a saber quién realmente tú eres. Voy a repetir eso. Si tú no recibes la palabra de Dios, tú no vas a saber quién tú eres. Tú vas a seguir creyendo que tú eres lo que tú eres, mas no vas a saber lo que eres conforme a lo que Dios cree que tú eres y te ha dicho que tú eres. ¿Quién es Hernán Barrera? Pues el hijo de Judí y Hernán. No, yo no me quedo ahí. Ya mi dimensión pasó a otro nivel. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Ves? Ya yo recibí esa verdad que es espiritual. Eso es sobrenatural. Entonces yo me posesiono, ¿dónde? Donde Cristo me quiere posicionar, en los lugares celestiales con Él. Cuando venga un no, cuando venga la vicisitud de la vida, cuando venga la dificultad, yo estoy preparado como hijo de Dios para responder como quien yo soy. Somos hijos y Dios es nuestro Padre. Pero si nosotros no sabemos de eso, la ignorancia de lo que debemos nosotros saber respecto a nosotros mismos, nos llevará a vivir dimensiones de esclavitud en el mundo y no de libertad como Dios nos quiere. Entonces, no es culpa de Dios. ¿De quién es? Yo no puedo ser responsable de la vida del pastor Daniel. Yo no puedo ser responsable de la vida tuya, Luis. Yo soy responsable de darles lo que tengo que darles, como hoy, como lo hago cada domingo. Pero tú tienes las herramientas si tú vives la vida y la dimensión que tú quieres. No todos tienen que ser pastor. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser pastor. Yo no estoy hablando de eso. Quítese eso de la cabeza. Yo estoy hablando de lo que usted tiene que saber como hijo, sencillamente para poder vivir la dimensión que tiene que vivir. Voy a darles algunas cositas para pasar al segundo punto, porque si me quedo aquí. Como hijos, escúcheme, tenemos herencia en Dios. Si somos hijos, mire lo que somos. Somos nueva criatura. ¿Qué eres? Nueva criatura. Segundo, tienes vida nueva. ¿Qué tienes? Vida nueva. Si usted, por ejemplo, comete un delito y de pronto porque la misericordia del juez le vino al corazón, le dio una segunda oportunidad, ¿usted volvería a hacer lo mismo? ¿Usted viviría una dimensión diferente? Pues claro, vivirías una vida nueva. ¿Por qué? Porque estabas ya condenado, pero la misericordia de Dios te dio la gracia, y como te dio la gracia, te dijo, aquí te voy a entregar esto, entonces yo espero en ti, de ti, que vivas una vida totalmente nueva. Entonces, somos nuevas criaturas, tenemos vida nueva. Hay, escúcheme, cosas que solo a mí me pertenecen y que fueron diseñadas para mí y con propósito. ¿Está conmigo? Esto es impresionante. No tengo tiempo para quedarme en cada una de ellas. Mi pasado ya no cuenta, ha sido borrado. O sea, no me importa el pasado que tú tuviste. Y les voy a decir, aquí sí me voy a detener un poquito, porque es que es necesario que entendamos esto. Miren, cuando tú no crees que tu pasado ha sido borrado, tú estás todavía esclavo de Satanás. Porque te vives recordando el pasado. Y te trae al pasado. Y todas las situaciones que te prepara te recuerdan al pasado. Y entonces tú vives en el pasado. Y en el pasado tú estabas deprimido o deprimida, o enojado, o arruinado, o eras parte de un espíritu de pobreza que tu familia había vivido durante tantos años. Entonces tú todavía estás metido allí. Y como no crees que tú eres un hijo de Dios, no sabes todavía, no tienes esa conciencia espiritual, todavía ves con los ojos naturales, pero no ves con los ojos espirituales, tú operas tratando de salir de allí. Por eso te digo, con un pie aquí y un pie acá. Pero, ¿por qué te digo el pie acá? Porque la realidad de esto es que Dios, ayúdame, pero cuando Dios te pide lo que necesita de ti, tú no se lo das.